Bien, sí, señor. Muy bien. Recordemos, por favor, activar la cámara. Gracias, Gabriela. Jorge, Andrés, Julián, la cámara, por favor. Gracias, Jorge. Gracias, Julián. Y gracias, Andrés. Listo, muy bien. Cuéntenme cómo les fue con las tareas que tenían previstas. Gabriela, ¿con quién trabajaste? Yo trabajé con Marco y con Jonathan Tú eres Gabriela, ¿qué era? Rodríguez. Gabriela Rodríguez. ¿Y trabajaste con Marco qué? Marco Ramírez, creo. Rodrigo Ramírez. Marco Ramírez, parece. Y Y Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez. Listo. Jorge, ¿tú con quién trabajaste? Solo ingeniero. Listo, Jorge Antonio. Recuerda que creo que contigo charlamos el martes, el miércoles, o no fue contigo en el CRAI. No, no fue conmigo. Listo, entonces, importante que cuando asignemos trabajos en equipos, hay que hacerlos en equipo. Y Julián, con Julián sí fue que hablé el miércoles, ¿no es cierto? O sea, Sí, profe. listo, entonces también ya hablamos ahí sobre ese tema, Julián, entonces para que lo tengamos en cuenta. Listo, se desconectó alguien. Bueno, muy bien. ¿Y cómo te fue con la tarea, Gabriela? Bien, Inge. Bien, se pudieron hacer todos los puntos. Ya Sí. se pudo avanzar en lo que nos toca entregar este miércoles y todo. No, eso sí todavía no lo hemos avanzado. Listo, todo esto acá, ir trabajando en eso. ¿Y sí pudiste hacer lo de Excel? Sí, señor. Ah, bueno, listo. ¿Y cómo le fue a Jorge? Igual ingeniero. Solo que no he avanzado con los que toca entregar. El 11. Bueno, pero ya es lo que estaba previsto para el jueves ya. Sí, sí, señor. Bueno, con Julián también ya habíamos mirado. Y Sebastián, Felipe, ¿cómo te fue con la tarea? Bien, sí, señor. Yo tenía una duda del informe y es que para ver los ejercicios uno tiene que sacar el libro, ¿no? Uno lo puede Uno lo puede consultar en línea. No en tiene, línea sí, uno no tiene eh, necesidad de ir a la biblioteca. y ahí cómo es para Su consultarlo. merced entra a algo que se llama catálogo en línea, y ahí ya puede empezar a buscar. Ah, listo, gracias. Listo. Y Sebastián, ¿tú con quién trabajaste? No, yo individual. Bueno, listo. Entonces ya es que me hace falta un estudiante. Entonces les estaba diciendo a Jorge y ahora te digo a ti que cuando asignemos trabajos en equipos, estos se deben hacer en equipo. Ya habrán trabajos que sean individuales. ¿Listo? Pues pero cuando se digan en equipo, se debe cumplir con esa asignación.
Bien, entonces, como dirían por ahí, noticias parroquiales. Como ustedes deben conocer, el día de mañana se va a hacer un ejercicio con la facultad que se llama Taller de Ponderación. Ese ejercicio va a ser de 3 a 5 a 7 de la noche. No sé si ustedes fueron convocados por el decano. De no ser así, entonces hoy asignaremos una serie de actividades para que las realicen y el día miércoles tendremos práctica de laboratorio. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esa práctica de laboratorio. ¿Quiénes pueden venir de manera presencial? Yo, profe. Julián, ¿quién más? ¿Solo Julián? Bien, entonces, Julián, para ese día, ¿qué necesitamos? Necesitamos un integrado que es el 555, no sé si estás familiarizado con él. Un circuito integrado 555. Es un oscilador monoestable, uno lo consigue, está alrededor de, le pongo 1.500 pesos. Resistencias y condensadores. Vamos a hacer dos momentos es decir, los que no vienen tendrán que hacer una simulación en multisim y si Julián pues viene, entonces haremos el montaje y miraremos el comportamiento variando las resistencias. Necesitaremos resistencias, potenciómetros y condensadores. ¿Listo? Entonces, para que los vayas adquiriendo. Y obviamente el protocolo. Y los otros tendrán que hacer la simulación con un poco más de exigencias frente al tema. Entonces, importante eso, miércoles, los que puedan nos encontramos en el laboratorio C y los otros tendrán que hacer la simulación. Bien, eso entonces, ese es el plan. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a seguir trabajando con la algebralización de los números imaginarios. Entonces, para eso me voy a permitir compartir pantalla. Algo hice mal. Compartir pantalla. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señor. Bien, listo. Entonces, recordemos que habíamos visto que los números imaginarios tenían varias representaciones. La primera, que la podíamos llamar cartesiana, en donde se caracterizaba porque un número imaginario estaba representado dentro de un paréntesis con un número, una coma y seguido de otro número. Borremos ese que quedó feo, ese número. Por ejemplo, el 2. Donde decíamos que esta era la parte real y esta iba a ser la parte imaginaria. Y que eso lo podíamos representar en el plano cartesiano. Entonces vamos a intentar hacer un plano cartesiano, hagámoslo con colorcito amarillo, donde íbamos a tener que el eje correspondiente a las X y el eje correspondiente a las Y. Entonces, el eje correspondiente a las X diríamos que era el plano real. Y el de las Y diríamos que es el plano imaginario.
Por lo tanto, si estábamos aquí en el primer cuadrante, tendríamos que el número real y el número imaginario son reales. Entonces podemos decir que es más, coma, más. Pero si estamos en el segundo plano, el segundo semiplano, ¿cómo serán aquí los signos de los números imaginarios? ¿Cómo será el número real? Negativo. Será negativo porque está en el semiplano izquierdo, en el eje negativo. Coma. ¿Y el número imaginario cómo será? Positivo. Positivo. Listo. Para el tercer cuadrante, ¿qué característica tendremos? Ambos negativos. Muy bien, negativo. Y negativo. Y para el cuarto cuadrante, ¿cómo nos quedaría? Positivo y negativo. La parte real, positiva, y la parte imaginaria, negativa. Entonces ya con esto podemos rápidamente poder hacer la representación de un número imaginario. Siempre recordando una regla fundamental, que los números imaginarios, a menos que nos digan lo contrario, se empiezan a describir con vértice o con punto de origen en 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que el punto 0, 0, pues es aquí. Eso lo recordamos. Muy bien. Continuamos. Ya recordando eso, entonces vamos a representar el siguiente número imaginario. Digamos que es el punto A, que es igual a 3. Uy, ese 3 quedó muy feo. Uy, 3. Hagamos nuestro plano cartesiano para poderlo representar. ¿Qué quiere decir? Que avanzamos 3 en la parte real, 2 y 3, y subimos 3 en la parte imaginaria, 1, 2 y 3. De tal manera que tendremos este punto. ¿De acuerdo? Pero como los números imaginarios son vectores, los podemos representar en vectores, entonces lo vamos a unir con una línea. Recordemos que la distancia que hicimos fue 3 en X en Y tenía una altura, que era este espacio, y que para el ejercicio también tenía un valor de 3. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esa distancia en X vamos a llamarla A, la distancia
en Y la vamos a llamar B, y la distancia que existe entre el origen y el punto A lo vamos a llamar Z. Vemos que se nos forma un triángulo y un triángulo que tiene una característica muy particular, porque ¿qué tipo de triángulo es? Rectángulo, ¿Y por qué podemos afirmar que es un triángulo rectángulo? porque tiene un ángulo de 90 grados. Porque tiene un ángulo de 90 grados, que es el que voy a señalar en este momento. Entonces, este ángulo que tenemos aquí es un ángulo de 90 grados. Y por lo tanto, entonces decimos que es un triángulo rectángulo. Y ahora queremos encontrar la distancia que hay desde el origen hasta el punto A. ¿Qué hacemos para encontrar la distancia de entre dos puntos? ¿Se acuerdan de algún modelo matemático? ¿O recuerdan algún procedimiento matemático que nos ayudara a encontrar? Teorema de Pitágoras. Muy bien, el teorema de Pitágoras nos recuerda que podemos encontrar cualquiera de los lados de un triángulo rectángulo utilizando el denominado teorema de Pitágoras. Recordemos a ver cómo era el teorema de Pitágoras. Diríamos que z al cuadrado quedó feo ese 2. Es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Por lo tanto, z va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Si nosotros sustituimos por números, entonces tendremos que z es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más b, que valía 3 al cuadrado. Esa operación nos da que z es igual 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, más 3 por 3, 9, la raíz cuadrada de s. Por lo tanto, z va a ser igual 9 más 9, 18, la raíz de 18. Listo, ya se convierte en lo que llamamos un trabajo de carpintería, de algebralización, porque para encontrar la raíz cuadrada de 18, podemos coger el número 18 y descomponerlo en sus múltiplos. Entonces podemos decir 18 la mitad de 18, 9, la tercera de 9, 3, la tercera de 3, 1. Hacemos la agrupación de estos dos y los agrupamos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 18 es igual a 3 al cuadrado
se multiplica a 2. 3 por 3, 9, por 2, 18. Utilizando las propiedades de la radicación, entonces tendremos que z va a ser igual a la raíz de 9 por la raíz de 2. Por lo tanto, z va a ser igual a 3 raíz de 2. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que esta distancia que teníamos acá, pues va a ser igual a 3 raíz de 2. Y eso es lo que llamamos la magnitud de z. ¿Y cómo se representa esa magnitud? Entonces la magnitud la representamos con la letra representada o colocada dentro de 2 barras. Entonces diremos que z, las 2 rayitas nos está indicando que es la magnitud igual a 3 raíz de 2. ¿Listo? Conclusión, tenemos que ese triángulo que se nos había formado ahí, que era un triángulo como este, tenía las siguientes distancias. Este valía 3, este valía 3, este nos daba 3 raíz de 2. ¿De acuerdo? Como todo triángulo, necesitamos saber los ángulos. Entonces ya sabemos que uno vale 90 grados. ¿Cuánto valdrá el otro? Entonces miramos cuál puede ser el otro. Entonces, digamos que el otro ángulo que nosotros queremos encontrar es este. Y llamémoslo alfa. ¿Alfa a qué será igual? ¿Qué identidad trigonométrica nos ayuda? ¿Cuál nos ayuda? A ver, Marco. ¿Qué identidad trigonométrica nos ayuda? No sé qué pena es que acaba de llegar, estoy un poquito perdido. Bien, estábamos hablando de que un número imaginario cuando partía del origen podía formar un ángulo. Entonces, en lo que estaba en el componente de las X decíamos que era la parte real, lo que estaba en la Y, el componente imaginario. Utilizábamos el teorema de Pitágoras para encontrar el lado que nos hacía falta, que lo podíamos llamar hipotenusa. Entonces, en este caso, teníamos que la parte real era 3, que la parte imaginaria era 3 y que la hipotenusa nos daba 3 raíz de 2. Ahora queríamos encontrar el ángulo alfa y nos preguntábamos qué identidad trigonométrica nos ayuda para encontrar ese ángulo alfa. Entonces, la forma como tenemos que hacer es pensar en una identidad trigonométrica que nos relacione el ángulo alfa. ¿Cuál creen que puede ser? Existen por lo menos 3. Vamos a ayudarle a Marco. ¿Se acuerdan a qué es igual la tangente de alfa? ¿A qué es igual la tangente de alfa? ¿Cateto opuesto sobre cateto adyacente? Sí, señor. Está definida como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero nosotros, ¿cómo llamamos al cateto opuesto? ¿Cómo se llamaba el cateto opuesto acá? Habíamos dicho que era la parte imaginaria, que eran los Y. Entonces decimos que es la parte imaginaria. Y decíamos que era la magnitud, por eso la ponemos entre rayitas.
¿Y cuál sería el cateto adyacente? La parte real. Entonces decimos que es la parte real. Y como estamos hablando de la magnitud, entre rayitas. Por lo tanto, la tangente de alfa va a ser igual. ¿Cuál era la magnitud del cateto opuesto del lado imaginario? 3. ¿Cuál era la magnitud de la parte real? 3. Por lo tanto, 3 dividido entre 3 nos daba 1. Por lo tanto, tendríamos que es igual que la tangente de alfa es igual a 1. Pero nosotros estamos buscando es alfa. Entonces, ¿cuál es la función contraria a la tangente? La arcotangente. Entonces, alfa será igual al arco tangente de 1. Y el arco tangente de 1 es 45 grados. Que es lo mismo que ¿cuántos radianes? Conviértanlo rápido. ¿Cuánto? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto? Jorge, ¿cuánto le dio? Ya te digo aquí. ¿Cómo a la que no le escuché? Jorge, ¿cuánto te dio que no te escuché, por favor? Ya te digo aquí. Ah, listo, gracias. ¿0.78? ¿Pero qué? ¿Grados o qué? Ah, ya llamé. ¿Cuánto le dio Marco? Aprovechemos que Marco fue el último que llegó para preguntarle todo a Marco. No lo he hecho, profe, es que me estoy adelantando de todo lo que se me está No confundiendo la le, tabla. no le Ya lo digo hago a rápido. Ya lo hago rápido. Julián, ¿cuánto le dio? Julián tampoco ha terminado. Le tocó Gabriela, ¿cuánto le dio? Pi cuartos. 45 grados, que es igual a pi cuartos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Si tenemos la calculadora ahí, escribir shift tangente, pero mirar muy bien en qué estamos trabajando. Si estamos trabajando en radianes o en grados. Si estamos trabajando en grados, pues shift tangente 45 y nos debe, ¿qué? Tangente, arcotangente de 1 y nos debe dar 45 grados. Y si estamos en radianes, pues nos toca escribir pi cuartos. Recordemos que la forma de convertir de grados a radianes es que 2pi es igual a 360 grados. Por lo tanto, 45 grados, ¿a cuántos radianes serán? Y X será igual a 45 grados
por 2pi sobre 360 grados. X va a ser igual, multiplico en el denominador, 45 por 2, 90, sobre 360 por pi. Y X va a ser igual, simplificamos un 0, novena de 9, 1, novena de 36, 4, por pi, que eso es lo mismo que pi cuartos. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con lo que hay que tener aquí, cuidado. A ver con qué color lo metemos aquí en blanquito, con rojito mejor. Aquí con esta operación en la calculadora, hay que tener sumo cuidado de mirar si la calculadora está funcionando en radianes o en grados, para colocar bien el número que irá entre el paréntesis, que se llama argumento. Entonces, dependiendo de la configuración que ustedes le hayan hecho a la calculadora, podrá estar funcionando en degree, que quiere decir grados, o en radianes, y si es en radianes, pues nos tocará interpretar el resultado en radianes, ¿de acuerdo? Por eso, importante la tarea de saber manejar la calculadora, de haber buscado el manual en la calculadora. Lo mismo en Excel, ya sabemos que en Excel siempre nos va a entregar los números en radianes para poder operar. Entonces, hay cosas que ya empiezan aquí a aparecer y son insumos de las tareas. Porque, por ejemplo, oiga, ¿y cómo hago para encontrar el arco tangente de un número en Excel? Entonces, si ya pudieron hacer la tarea anterior, digamos que se nos facilita. Si no, empiezan a quedarse en temáticas atrasadas. Muy bien. ¿Esto a qué nos concluye? Sigamos avanzando en este tablero digital. Que ahora tenemos tres formas de representar los números imaginarios. Entonces, la primera, que era A, B, ¿no es cierto? La segunda, que era A más, recuerden que se puede ser más o menos, BI. Y la tercera, que es con la magnitud, por ejemplo, de Z, con un ángulo, que en este caso lo llamamos alfa. ¿Se acuerda cómo llamamos a ese número? ¿Qué tipo de representación era? ¿Qué nombre le habíamos dado a la representación cuando estaba entre paréntesis separado por una coma? Cartesiana. Cartesiana. A esta, ¿quién recuerda? A más BI. ¿Quién la recuerda? Lo vimos la clase anterior. ¿Imaginario? No.
No, porque todos son imaginarios. A ver, ¿cómo se llama esa representación? Les ayudo. Continúen, completen la palabra. ¿Qué faltará? ¿No les suena todavía? Continuemos. Rectangular. Y la tercera, ¿alguno conoce el nombre? Esa sí no la habíamos mencionado. Polar. Entonces, la representación polar se encuentra por la magnitud multiplicada por un ángulo. La representación rectangular por la suma de un número real más un número imaginario, donde el imaginario está acompañada de la letra I o de la letra J. Y la cartesiana, que se encuentra representada por un paréntesis angular separado por una coma, donde el primer número representa al real y el segundo al imaginario. ¿De acuerdo? Con esas tres representaciones nos hacen falta estudiar dos más, pero vamos a ir avanzando lentamente. Con esas tres representaciones podemos empezar a hacer la aritmética, es decir, la suma, la resta, las multiplicaciones y las divisiones que se pueden hacer con los números imaginarios. Me dicen si ya puedo cambiar de pantalla. ¿Sí? Me imagino que el silencio es positivo. Bien, entonces ahora hagamos operaciones. La primera operación que vamos a hacer es la que nos enseñaron, que es la suma. Y para la suma vamos a tener el punto A, que está representado por 2,4. El punto B, que está representado por 3,6. El punto C, que es el resultado de A más B. ¿Qué necesitamos encontrar? C en forma cartesiana en forma rectangular y en forma polar.
¿Cómo hacemos eso? Entonces debemos recordar que para la suma, sumamos lo real con lo real. Y lo imaginario con lo imaginario. Entonces tenemos que es 3 más 6, sí. Y el otro número era 2 más 4i. Ahí están representados ¿en qué forma? Jorge, ¿en qué forma están representados? Polar. ¿Polar o rectangular? Rectangular. Recuerda que la polar es una magnitud y un ángulo. La Sí, sí, profe. rectangular es la separación de un más y donde aparece la i. Entonces, fíjense que de manera automática podemos cambiar lo cartesiano a lo rectangular. Y sumamos. 2 más 3, casi siempre 5. Y 6 más 4, 10. Y le agregamos la i o la j. Y entonces tendremos que el resultado es c igual a 5 más 10, ¿sí, no es cierto? O c igual a 5,10. ¿Estamos? ¿Qué nos hace falta? La polar. ¿Y qué debemos hacer para encontrar la forma polar? Oigo sugerencias. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Podemos, ¿Plano cartesiano? podemos graficar si quieren en el plano cartesiano. Esa sería una forma gráfica, vamos a hacerlo. Entonces, el eje de los reales, el eje de los imaginarios. Vamos a decir entonces que nos desplazamos 5 en la parte real y subimos 10 en la parte imaginaria. De tal manera que ese sería el punto 5,10. Y lo unimos al punto de origen. Sabiendo que esa línea tiene una magnitud de 10. Perdón.
Tiene una magnitud de 10. Y que esta tiene una magnitud de 5. Y que necesitamos encontrar esta línea que, ¿cómo se llamará? C. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Marco, ¿qué hacemos? No sé en qué. Empleamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que C, que es la magnitud, es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Por lo tanto, C va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale la parte real, Marco? 5. 5 elevado al cuadrado más la parte imaginaria, que ¿cuánto vale, Marco? 10 al cuadrado. 10 al cuadrado. Por lo tanto, C va a ser igual a esa operación tan difícil. 5 por 5, 25. Más 10 por 10, 100. C va a ser igual a la raíz cuadrada de 125. Ahí tenemos dos opciones. Escribir la raíz de 125, que me va a quedar 10 punto algo. O descomponer el número para que se vea bonito. Entonces, como a mí me gusta que las cosas se vean bonitas, entonces vamos a descomponer el número. Entonces, 125 lo vamos a descomponer. Como vemos que termina en 5, entonces va a ser múltiplo de 5. Entonces, saquémosle quinta. Quinta de 125, ¿cuánto nos da? Entonces, quinta de 12, 2. Y me sobraron 2. Quinta de 25, 5. ¿Sí está bien? 25 por 5, 125. Volvemos, si está en 5, lo volvemos y le sacamos quinta. Quinta de 25, 5. Y quinta de 1, 1. Como estoy sacando raíz cuadrada, hago grupitos de 2. Es decir, que 125 va a ser igual a 5 al cuadrado, que multiplica a 5. Y lo reemplazo en la raíz cuadrada. Entonces, tendré que C es igual a la raíz de 5 al cuadrado por 5. Utilizando las propiedades de la radicación, separo esos dos radicales para que me quede que C es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado por la raíz de 5. Este 2 lo simplifico con la raíz cuadrada y entonces me queda que es 5 por raíz de 5. Y entonces ya sabré cuánto vale. Y ahora calculo alfa.
Pero ¿quién era alfa? Entonces volvamos a pintar nuestro triangulito para no perdernos. Entonces nuestro triángulo, teníamos una línea así, pintemos la parte real, pintemos la parte imaginaria. Ojalá me haya quedado simétrico porque no me quedó como se esperaba. Entonces decíamos que este valía 10. Que este valía 5 y que este valdría 5 raíz de 5. Y queremos encontrar aquí el ángulo, pero no lo llamemos alfa, sino llamémoslo teta por cambiar el nombre. Entonces diremos que la función trigonométrica que nos ayuda pueden ser varias, hagámoslo para seguir igual que el anterior, con tangente. Entonces será tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto, que para nuestro caso es el imaginario, sobre la parte real. Por lo tanto, tangente de teta va a ser igual a 10 sobre 5. Tangente de teta va a ser igual 10 sobre 5, 2. ¿Cuánto nos da la tangente de 2? Háganlo en la calculadora, por favor. 0,03. ¿Seguro? Sí, señor. Teta va a ser igual al arco tangente de 2 y teta, según dicen por ahí, es igual a 0. ¿Qué, Ala? 0,03. 0.03. ¿Pero eso es grados o radianes? Grados. ¿Seguro? ¿Alguien tiene una Creo. idea diferente? A mí me da 63.43 ¿Pero qué cosa? Pónganle el apellido. grados. Ah, bueno. 63 43 grados. Listo, espera que ese 3 me quedó muy feo. $63.43. ¿A quién le da otro resultado? ¿Quién ya verificó? Recuerden, hay que verificar si la calculadora está en grados o está en radianes. Marco, ¿qué pasó? ¿Ya verificó en la calculadora o en el celular donde estoy operando? Sí, señor. Ya verifiqué. ¿Y cuánto le dio? ¿0.03? En grados me da 63,43. Ah, bueno, listo. Entonces, digamos que este estaba errado y que la respuesta es S. Por lo tanto, diremos que C, en blanco estábamos trabajando, que C es igual a 5 raíz de 5 con un ángulo de 63 grados, de 63.43 grados. ¿Listo? Pero conviértame ese 63.43
a radianes, a ver cuánto les da. Para los que no se acuerdan, 2pi es 360 grados. Entonces, 63,43 grados a cuántos radianes. Resuelven la regla de 3. ¿Y cuánto les da? 0.35 pi. 0.35 pi. ¿Y cómo puedo yo representar 0.35 en números fraccionarios para que se me vea bonito? La calculadora se los hace de una. ¿Cuánto les dio? Sebastián, Marco, Julián. 7 sobre 20. ¿Cómo habla? 7 sobre 20. 7 sobre 20 pi. Y eso quiere decir que entonces yo puedo expresar el número, el punto C, la suma de esos dos números, como 5 raíz de 5 con un ángulo de 7/20 de pi. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulemos. Se pueden escribir los números imaginarios de tres formas: cartesiana, rectangular y polar. La forma de pasar de cartesiana a rectangular es muy fácil, porque solamente debemos separar los números con un más o un menos, según corresponda, y agregarle al segundo número la J. Y para convertir de rectangular a polar, debemos encontrar la magnitud empleando el teorema de Pitágoras y encontrando el ángulo. Y las operaciones se suman o se restan, los reales con los reales, los imaginarios con los imaginarios. ¿De acuerdo? Entonces solamente hemos visto esas cuatro cosas. Veamos la resta, a ver si hay cosas muy diferentes. Trabajemos con azul. Consideramos el fasor P
el fasor Q y el factor S. P es igual a 3,2. Q es igual a 4 más 3i. Y ese es igual a P menos Q. ¿Qué debemos encontrar? Primero, a S. ¿En qué forma? Cartesiana. Rectangular. Y finalmente, polar. ¿Cómo vamos a hacer ahí? Cada uno lo va a trabajar en una hoja y después le toma una foto y nos la comparte a ver cómo le dio. ¿De acuerdo? Tratando de seguir la forma en que lo hemos hecho. Entonces, arranquen a ver. Profe, qué pena un favor, ¿será que me puedes dejar ver P? ¿Veo o dónde? P, arriba. Ahí. Sí, profe, gracias. Listo.
Profe, cuando terminemos lo enviamos por el grupo. Nos lo hacen ahí y le toman una foto para ahorita compartir la foto, es decir, la toman ahí en su celular o en el, para ahorita compartir y mostrar qué fue lo que hicieron. Bueno, ¿Listo? Bien explicadito. ¿Listo? ¿Ya terminaron? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, ¿quién quiere compartir lo que realizó? yo quiero, profe. Listo. Entonces, comparte, Gabriela, a ver cómo te queda. Bueno, ya les comparto. Y nos los vas explicando. Creo que tengo que dejar de compartir para que tú puedas. Listo. Ujú. Mm. Y listo, ahí lo pueden ver. Ya está cargándome. No sé los demás. Listo. Si puedes, agranda nuestra imagen un poquito, que yo soy cegatón. Ahí les queda. Sí. Listo. Bueno, entonces para la resta lo primero que hice fue pues hallar el valor de S, pero las puse todas de manera cartesiana. Ujú. ¿Y cómo lo Entonces, hiciste? Cuéntanos a ver, ¿cómo te bueno, quedó? puse primero P, que sería 3,2 menos 4,3, que sería Q. Sí. Esto sería pues 3 menos 4 menos 1 y 2 menos 3 menos 1. Ujú. Entonces me quedó que S es igual a menos 1 como menos 1 y rectangular sería S es igual a menos 1 menos 1i. Muy bien. Entonces acá lo grafiqué y quedaría en el tercer cuadrante y sería este lado con la magnitud de menos 1 y este con la magnitud de menos 1. Y para hallar entonces la magnitud de S sería
la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Entonces estas me dan 1 positivo y sería la raíz de 2. Y ahora entonces tenía que hallar el ángulo y lo usé con tangente también. Sería tangente de alfa igual a menos 1 sobre menos 1 y eso me da igual a tangente de alfa igual a 1. Entonces alfa sería igual a tangente a la menos 1 de 1, que me da 45, y en radianes sería pi cuartos. Y acá ya las expresé. Entonces la primera es cartesiana, la segunda rectangular y la última sería polar. Con la Listo. magnitud de raíz de 2 y el ángulo de pi cuartos. Listo, sí. Pero entonces, en la forma polar, tienes que mejorar algo en tu escritura. Es que te quedaría S igual a la magnitud, o sea, una rayita, raíz de 2, vuelves a colocar la rayita, haces un símbolo con división, pero con la línea vertical como caída hacia un lado, hacia la derecha, Sí, y escribes el ángulo. ¿Listo? listo. Son cosas de representación. Vale. Listo, muchas gracias, Gabriel. ¿Alguien lo hizo de una manera diferente? ¿A alguien le dio un número diferente? Déjenos ver, a ver, Sebastián, ¿cómo le quedó? Profe, pues yo me confundí en una. Pues Ahorita cuando estaba déjenos haciendo ver los en qué se rayos. confundió para no volver a meter ese mismo error. No volver a Pues voy a cometer. activar la cámara porque no. Y le voy mostrando. Sí, comparte. ¿Puedes compartir la pantalla? Es que no estoy desde el computador. Bueno, mire, a ver qué está Acá a haciendo. ver si se puede ver. Es que yo tomé mal estos números de acá. Pues ya los que van con la letra I los sumé y ahí es donde tocaba restarlos. Entonces ahí fue donde me equivoqué. Listo. Bien, ese error que cometió Sebastián, gracias Sebastián, es uno de los errores más comunes que uno comete. Y es que, porque uno piensa que está haciendo una resta, entonces deja de operar, ¿no? Uno opera los números. Eso lo llamamos una operación algebraica, que puede ser una resta que se convierte en suma si yo tengo un número negativo y el otro positivo. Entonces se me va a convertir ahí. Entonces, ese es uno de los errores más comunes. Gracias, Sebastián, por permitirnos explicar esa parte. Entonces, siempre hay que sumar de manera adecuada. Y en lo otro que hay que tener cuidado es en la representación de los números. Recuerden, siempre que estamos en cartesianos, un par de paréntesis angulares separados por una coma, lo real de lo imaginario. Si es en rectangular, con el más o el menos que corresponda, y el segundo número que corresponda con el imaginario. No hace falta el artista que escribe primero el número imaginario y el número real, y le colocó la letra y demás. No quiere decir que esté mal, quiere decir que lo representó mal, que cometió, que incumplió una de las reglas de escribir los números. Siempre buscamos escribir primero el número real y el número imaginario. Y en la forma polar, siempre la magnitud representada con un número dentro de 2 rayitas, y el ángulo con ese nuevo símbolo de ángulo que estamos trabajando, y la representación, ya sea en grados o en radianes. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Porque vamos a la multiplicación. Entonces, en la multiplicación, lo más difícil es sabernos las tablas de multiplicar. Vamos entonces, activamos la multiplicación. Para la multiplicación, vamos a considerar que el fasor S es igual a coma B. Inge, qué pena, creo que no está compartiendo pantalla. Ah, gracias, sí, tienes toda razón. Se me olvidó compartirla.
Gracias, Marco. Listo, ahora sí, ya todos están viendo. Entonces decíamos que para Sí, la sí. multiplicación vamos a decir que el fasor S es igual a A, coma B. Y que el fasor V es igual a C, coma D. Y vamos a encontrar al fasor P, que es igual a S, que multiplica a V. Para resolverlo, entonces vamos a escribir los números, esas variables en forma rectangular. Ya ahorita me van a descubrir por qué lo hice con letras y no con números. Entonces vamos a decir A más BI. Eso representaba a S. Ya B, C más DI. ¿Y qué hacemos? Utilizamos las leyes, las normas que nos enseñaron en álgebra. O sea, A por C. Más, miren este más. A por DI. Miren este más de acá. Más BI por C. Miren este más de aquí. Más B y por DI. ¿Con quién tenemos que tener cuidado? Con los que tienen I. Entonces vamos a factorizar los que tienen I y los que no tienen I. Entonces, P va a ser igual a AC. Aparentemente todos los otros tienen I, ¿no es cierto? Entonces, más A por DI más C por BI más B por D por I al cuadrado. ¿Todos lo vieron? ¿De dónde salió el I cuadrado? B por D, mírenlo acá. Y esta I por esta I nos da I cuadrado. ¿Se acuerdan cómo habíamos definido ahí? ¿Qué era I? ¿Se acuerdan? A ver, echen memoria de la primera clase. ¿A qué era igual I? A la raíz cuadrada de menos 1. La raíz cuadrada de menos 1. Por lo tanto, I al cuadrado, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual I cuadrado? Menos 1. Quitamos la raíz y nos queda menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, P nos quedará igual a C menos B por D más, abro un paréntesis, AD, que es este de acá, más BC, que es este de acá, y ambos multiplicados por I. ¿De acuerdo? Y aquí podemos observar que entonces este pedacito es la parte real y este pedacito la parte imaginaria. ¿Listos?
¿Preguntas? Vamos a ponerle números. Digamos que A, cambiémoslo de color. Que A es el fasor 2,1. ¿Cuál era el otro? B. Listo. Que B es el fasor 3,4. Y que queremos encontrar el vector, el fasor C, que es igual a A por B. Hagan esa operación a ver cuánto les da. Listo. ¿Cómo les quedó? ¿Sí les quedó algo parecido? ¿Con qué hay que tener cuidado ahí? A mí me quedó igual. Hay que tener cuidado ahí cuando uno de los elementos sea negativo. Cuando ya sea el 2 o el 1 o el 3 o el 4 eran negativos, porque nos toca tener cuidado con los signos. O sea, hay que estar muy concentrados ahí. Ahora, por solo complacerme, por favor, conviertan A y B en números polares.
Listo, la magnitud de A les debía haber dado raíz de 5, ¿no es cierto? ¿Y el ángulo cuánto? Arcotangente de 1/2, ¿y eso es cuántos grados? 26.56 grados. 26.56. Listo. Y B les debió haber dado 5, la magnitud, y un ángulo de ¿cuánto? Arcotangente de 4/3. 36 algo, si la memoria no me falla. A mí me da 53.13 grados. ¿Alguien más le da 53.13 A mí también, profe. grados? Sí, señores, está bien. Listo, entonces mire cómo la operación nos quedaría tan sencilla ahora. C sería igual a las magnitudes, o sea, a raíz de 5 por 5 con la suma de 26,56 más 53 punto, ¿qué era? 53.13. Sí, señor. Y entonces C sería igual a 5 raíz de 5 con un ángulo de 26 más 53. ¿Cuánto nos da esos ángulos? Ya sabemos sumarlos, ya lo saben hacer. Setenta y 79.69 grados. 79 punto 69. 69. Y si quieren podemos comprobarlo. Convirtamos en polar 2 más 11j, es decir, 2 al cuadrado más 11 al cuadrado. Le sacamos la raíz cuadrada y el arcotangente de 11 sobre 2, a ver si nos da 79. Sí, profe, era eso. Listo.
Como ven, dependiendo de la operación aritmética, hay veces es más fácil operar en forma rectangular o en forma cartesiana. Esto se da para la suma y para la resta. Y para la división es más fácil hacerlo en la forma polar. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está complejo el tema o está sencillo? El silencio no sé qué representa, si alta dificultad, mediana, sencilla. Me quedaré con la duda. Preguntas. ¿Hay preguntas? Jorge, ¿preguntas hay? No, profe. Sebastián, ¿preguntas hay? No, señor. Marco, ¿preguntas hay? No, señor. Julián, ¿preguntas hay? No, señor. Gabriela, ¿preguntas hay? No, señor. Bien. Entonces, yo sí le tengo como 5 preguntitas, ya las van a ver. Entonces, no olviden que su calculadora les permite convertir de rectangular a polar o de polar a rectangular solamente escribiendo, oprimiendo teclas. Entonces es importante manejar eso porque ya ven que se pueden hacer operaciones muy rápidas. Entonces, verificar eso. Y las 5 preguntitas que les tengo son las siguientes. Voy a compartirles. A ver. ¿Todos están viendo la pantalla? Operar los siguientes fasores. Si A es igual a 2, menos 5. Vamos a Profe, quitarle creo eso. que solamente estás compartiendo el tablero. Ahí ya mejoró, siguió. Dígame si están viendo un documento de Word. ¿Todavía no o ya? No, profe, No, yo de tablero. Ahora el tablero. Listo. Vamos a volver a compartir. Ahora sí. Sí, señor. Listo. Entonces dice, operar los siguientes fasores. A, 2, menos 5. B igual, menos 7,6. C igual, 8,6. D igual, menos 3, menos 2. ¿Y cuáles son las operaciones que tenemos que hacer? La primera, A más B. La segunda, A menos B. La tercera, C más D. La cuarta, D menos C. Y obviamente la quinta, la que tiene la dificultad. B menos C sobre D menos A. Esta tarea tiene 2 finalidades. La primera es que ustedes evidencien si ya saben operar, y la segunda finalidad es cómo interpretan la resta, cómo se consulta, perdón, la división. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace la división? Esta tareita debe ser entregada de manera individual mañana a más tardar a las 19 horas. Marco, ¿a qué horas son las 19 horas? Las 7. ¿De la mañana? No, señor, de la tarde. Ah, bueno. Entonces mañana a las 7 de la noche la deben subir al campus. ¿De acuerdo? Como les contaba, mañana tenemos el taller de ponderación de electrónica. Entonces, las 2 horas tienen el tiempo para desarrollar este taller. ¿De acuerdo? Esta tarea. Y para el miércoles, espero que todos hayan podido, los que pueden asistir,
llegar con su 555, el circuito integrado 555, que caro, mejor dicho, carísimo en el mercado, que uno siente que lo están estafando, 2.000 pesos. ¿Sí? No es un dispositivo costoso. Tener resistencias, potenciómetros, condensadores. Tanto los condensadores, tanto electrolíticos como cerámicos. Recuerden que los cerámicos son los que parecen una lentejita. ¿De acuerdo? Y los que no pueden asistir, entonces me imagino que serán unos expertos buscando en Multisim ese integrado. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Voy a dejar de compartir. ¿Ya le tomaron foto? Sí, señor. Listo. Muy bien. Entonces, Sebastián, ¿cuál es la tarea para mañana? Realizar los ejercicios de operación de fasores. Listo. ¿Y para el miércoles qué hay que tener? Los que no están lo que están en virtual del circuito en Multisim, ¿es? Sí. O Tinkercad, el circuito integrado, y los que están en presencial, pues llevar los materiales. Listo. Claro, entonces la tarea. Gabriela, resúmanos la clase de hoy. Pues terminamos de ver cómo se representan los números imaginarios. Después vimos las operaciones que son suma, resta y multiplicación. ¿Y la división no? La división no la alcanzamos a ver. Como no la alcanzamos a ver cómo quedó, Como tarea. como tarea, ¿no? El quinto punto es esa, la tarea, mirar cómo se hace ahí. Y ustedes también ahí descubrirán que en ese punto, no olviden lo que hicimos al final, que es más fácil hacerlo, hacer la división en representación polar que en representación, que en la representación rectangular. ¿Listo? Esa es una de las conclusiones que sacarán de la tarea. De tal manera que en 8 días ya tendremos circuitos y tendremos que hacer operaciones con esos circuitos. Es decir, tenemos que encontrar el voltaje, la corriente, porque ya sabemos operarlos. Ya tenemos todos los elementos para operarlos y empezamos a ver lo que vieron en fundamentación de circuitos. Solamente hay dos cosas que nos hacen falta, que Dios mediante las veremos de mañana en 8. Y es una forma más de representar los números imaginarios en fasores. Y es, por ejemplo, cómo convertimos una fuente sinusoidal en una representación fasorial. ¿De acuerdo? Entonces, ir mirando eso. No es en vano que les dijera que buscaran los 4 libros y que buscaran allá, para que los que puedan ir, pues saquen su libro. Y los que no, pues miren a ver cómo los descargan en su computador. Esos están libres. Todos los libros de circuito están libres. ¿Cuáles están libres allá? Para que ustedes los puedan ir revisando. Porque ustedes se acuerdan que cuando tenían 3 mallas se nos formaban un sistema de ecuaciones de 3 mallas para encontrar las corrientes de cada uno de ellos. No sé si lo vieron con 3 mallas o con 4. ¿Sí? Entonces, así mismo necesitaremos un sistema de ecuaciones para resolverlo, pero con números imaginarios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con el método del determinante, o con igualación, o con MATLAB. Listo. Recuerden entonces que ya tenemos y estamos ya finalizando la segunda semana de clases y eso representa el 6.25%. Hoy estamos desarrollando el 6.25% del semestre. Entonces, juiciosos con esas tareas y vayan repasando esos temas. ¿Listos? Dejamos así por hoy y nos hablamos entonces. Cualquier cosa me escriben al WhatsApp. Listo. Gracias por la asistencia, Sebastián, Marco, Julián, Jorge y Gabriela. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Buen día. Chao.